Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, en cierto modo mucha gente se lo pregunta. Si existieran extraterrestres, ¿cuáles serían los objetivos hoy en día ante la humanidad? ¿Qué es lo que extraerían de nosotros? Hay un porcentaje de personas que piensan que eso lo que están buscando sería una especie de hibridación o incluso clonación de los mismos humanos. Una cosa muy extravagante que vamos a intentar explicar de forma objetiva en este videoprograma. Y para poder divagar sobre este tema, tenemos a nuestro gran amigo David Parcerisa. ¿Qué tal estás? Hola Iván, encantado de estar en Gran Misterio. El placer es nuestro porque sabemos que estos temas siempre van, digamos que, entrelazados con un montón de otros temas que siempre están pululando por ahí. Por ejemplo, me gustaría saber tu opinión sobre las afirmaciones que he dicho antes. ¿Tú crees de verdad que estos seres, uno de sus objetivos sería la hibridación y clonación del ser humano? Yo estoy absolutamente convencido, básicamente por un tema que ya vimos, pues bueno, ya desde hace décadas, que es el asunto de los llamados grises, esos seres de baja estatura, de gran cabeza, tan famosos en ufología y también ridiculizados fuera de ella. Entonces, en ese contexto de abducciones, de episodios, de visitas de estas entidades, ya desde siempre, pues todos los testigos, sean civiles o militares, han descrito a estas entidades como prácticamente idénticas, como si hubiesen salido de fábrica, todos a la misma altura, el mismo peso, la misma densidad, el mismo aspecto. Entonces, hay algunas diferencias, eso siempre hay que decirlo, que siempre parece que hay una serie de seres grises que son más altos que el resto. Eh, Máximo suelen alcanzar 1,50 m, por lo general. Los pequeñitos no suelen moverse de 1,20 m. Pero esos son los que realmente hace pensar que haya habido un proceso de clonación pues bastante contundente. Y eso hay incluso documentación facilitada por altos cargos de las fuerzas aéreas que han liberado muchísima documentación sobre estas supuestas entidades. Y entonces, bueno, pues siempre nos encontramos con lo mismo. Parece que no solamente ellos mismos son clones, sino que están trabajando con nuestro material genético a través de los secuestros, a través de las abducciones, para incluso clonarnos a nosotros, hacer muchísimos experimentos que desconocemos cuál es el fin último. Claro, porque todos esos documentos, esa documentación de la que nos hablas, de que es real y existe, nos hablan siempre de la misma figura, del mismo patrón. Esos enanos cabezones con aspecto de cabeza invertida, con unos grandes ojos, y que, bueno, siempre van a los dormitorios, visitas de dormitorio, y extraen a las personas. El objetivo, podríamos pensar de forma inocente, que sería hacia el estudio del ser humano y la biología, pero estaríamos equivocados porque estas entidades están aquí desde tiempo muy atrás y nos tienen más que investigados, por no decir que podríamos hasta ser una creación de ellos mismos. Te propongo, explicar alguno de estos casos, porque hay casos de personas que se han encontrado en su dormitorio con estos seres y han llegado a mantener hasta relaciones sexuales con ellos forzosamente. Mira, por ejemplo, me acuerdo de un caso que se remontaba en el año 88 de un tal Peter Cowrie. Peter Cowrie era un hombre que trabajaba como cualquier otro y que llegaba a su casa a las 7 de la mañana un 12 de julio del año 88. Esta persona, decía a sus familiares que sufría unos extraños fenómenos extraños, paranormales, en su casa. Puertas que se abrían y se cerraban solas, objetos que se caían y sobre todo una tensión en el ambiente que, en todos los años que él vivía en su casa no había sentido. Llegó a las 7 de la mañana a su casa después de trabajar y se echó en su cama a dormir porque sentía un fuerte dolor en su barriga. Al cabo de unas horas se despertó y, según dice él, vio a dos
extraños seres muy altos, con aspecto de mujer, que bueno, se abalanzaron hacia él e intentaron forzarle para violarle. Eso es lo que contó en televisión, y digo televisión porque es un factor que luego vamos a ver común en estos clase de avistamientos, porque la televisión aquí también juega un papel muy importante. Describe a estos seres como dos hembras de aspecto nórdico, grandes ojos, y que al final dejaron cabellos en la habitación. Los cabellos fueron analizados y se descubrió que tenían una fuerte inmunidad ante el VIH, esos cabellos. Obviamente descubrieron que no tenía nada que ver con el género humano, en parte, en una proporción sí. ¿Qué opinas de este caso, David? Bueno, pues que en un cabello está el ADN. Ahí lo tendrían todo, absolutamente. Con lo cual, si se hacen los análisis pertinentes, ahí habría la prueba definitiva de que esas entidades no son humanas. O sea, que ya no es cuestión de decir que es raro, que es extraño. No, no, es que ahí está todo el ADN. Ahí se puede hacer una secuenciación de ese ADN y demostrarse empíricamente de que no es humano. Con lo cual, me parece un caso pues, muy interesante. Yo te puedo contar uno de hace muchísimo tiempo que lo dije incluso en algunas conferencias. No recuerdo ahora el nombre. Creo que el señor era norteamericano, un señor mayor, anciano, casi 80 años. Él dice que desde hacía casi 20, por las noches, se abría una especie de portal dimensional por el que aparecía una serie de hembras que se sentaban encima de él, lo excitaban y acababan copulando. Y bueno, y eso una noche tras otra durante muchísimos años, hasta que él llega un momento en que empieza, digamos, a torturarse mentalmente preguntándose por qué le están haciendo eso, por qué vienen a él para mantener sexo entidades, hembras, que no parecen humanas en absoluto, eran del tipo gris, pero no eran exactamente grises, digamos, reuniendo todos los rasgos característicos que conocemos, sino que estaban levemente con facciones humanas. Eso sí, los ojos muy grandes, más o menos así, y rasgados hasta la punta. Entonces, estas hembras, pues bueno, copulaban y el hombre llega un momento y dice, bueno, por favor, decidme por qué todo esto, qué razón de ser tiene, ¿no? Y el pobre hombre, claro, él iba descargando esa neura, ¿no? Digamos, esa preocupación a través del arte. El hombre pintaba y pintaba cuadros precisamente con esas hembras, ¿no? Describiendo sus episodios. Claro, no se puede decir exactamente abducción, porque eso es más bien que irrumpen en tu habitación para, de alguna forma, obligarte a tener sexo con ellas. Entonces, bueno, este hombre al final, pues, le hacen pasar a una especie de portal, lo cruza y le dicen, ¿quieres respuestas? Pues ven, te las vamos a dar. Y ahí le muestran pues, un montón de fetos que se están desarrollando dentro de una especie de tanques y hay cientos de ellos. Y le dicen, ¿qué son? Dicen, son híbridos. Dice, ¿de quién son? Dicen, tuyos, todos tuyos. Imagínate, el resultado de tantos años fecundando a esas hembras había dado como resultado pues, prácticamente todo un ejército de entidades de las que él era el padre. Esto, lógicamente, cuando salen los medios, tú ya más o menos lo has esbozado, la televisión, todo eso, vamos, pasto de las llamas, del morbo, ¿no? Entonces, pues bueno, suelen verse estos temas desde esta perspectiva, desgraciadamente, porque parece, este caso concretamente, pues también muy interesante. Según ibas relatando este caso, me ha venido a la mente la imagen de Credo Mutua, porque él decía lo mismo. En una de sus abducciones, cuando se acercó a una montaña prohibida, bueno, comenta que en una camilla había una serie de seres, incluso hasta un robot, que lo llevaron por un sitio donde habían más camillas y más personas y tanques llenos de fetos que se parecían mucho a los grises. También hay otras historias que cuentan exactamente lo mismo. Parece que hay una especie de reminiscencia, algo que les sí, algo que les hace pensar, o bueno, que han visto algo y que está ahí. Salvador Fresedo hace muchos años ya nos hablaba de una mujer que también fue testigo de todo esto, Krista Tilton. Nos hablaba de bases subterráneas donde estaban los militares operando en colaboración con estos seres. Y también hablaba de enormes
cavidades subterráneas llenas de tanques, de matrices artificiales donde se desarrollaban estos híbridos, estos fetos, ¿no? Entonces es un tema realmente preocupante. En Estados Unidos hay cada día más documentación. Incluso salen ministros de defensa, fíjate, ministros de defensa admitiendo que hay una documentación amplísima. Hay toneladas de información, la mayor parte clasificada, pero que realmente todo eso lo tienen perfectamente en cuenta este gobierno en la sombra, este gobierno invisible. Y desde luego los militares conocen absolutamente que esto es así, que están haciendo experimentos con el ser humano, se están desarrollando híbridos y no sabemos con qué intenciones. Probablemente quieren hacer un prototipo humano más servil, más dócil, no lo sé. Son probabilidades que, desde luego, infinitas. Hombre, de eso que no nos quepa la menor duda, de que están investigando de forma clandestina Estados Unidos y otros gobiernos, y desde la oveja Dolly seguramente habrán hecho experimentos de clonación humana. Eso es que está más claro que el agua. ¿Por qué? Porque si algo pueden hacerlo, lo habrán hecho. Los militares son así. Si el ser humano es capaz de clonar, pues ya no te digo nada lo que pueden hacer otros seres alienígenas o de donde sean. Sí, porque incluso podríamos estar entrando en la conspiración de la clonación, algo totalmente real. Has dicho dos cosas que me gustaría destacar. La primera, has hablado un poco sobre la televisión, igual que yo estaba comentando. Es importante decir que cuando salen estas personas a televisión, se les ridiculiza, se les tachan de locos, y así es como matan el suceso. Así es como, lo que han vivido, si es que es verdad, pues ahí acaba la cosa porque la gente lo va a tachar de locuras y tonterías. Y esa es la estrategia, esa es la arma que tienen los gobiernos para combatir estas cosas. Y luego has dicho ministros de defensa. Tengo por aquí un caso bastante importante de un concejal de Inglaterra que salió a los medios de comunicación de forma masiva diciendo que él había mantenido relaciones sexuales con unos seres que se parecían él cree que se parecían a gatos, Este hombre se llama Simon Parkes. Seguramente habrás oído hablar de él. Simon Parkes, sí. Sí. No confundir, cuidado con Anton Parks, porque es P-A-R-K-S. Y el político británico se llama Simon Parkes, P-A-R-K-E-S, Parkes. Exacto, buena aclaración porque si no luego hay alguien que se puede confundir. Pues sí. David, yo sé que eres conocedor de los estudios del autor francés Anton Parkes y sé que pega muy bien con este tema porque dice cosas muy interesantes en relación. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Bueno, Anton Parsons dice que él tiene una serie de proyecciones de recuerdos y en uno de ellos dice que recuerda incluso el momento en que habría sido gestado dentro de un cien-sisar. Cien-sisar sería como una especie de matrices artificiales, pues porque estos seres parece que tenían prohibido digamos, la procreación por vía sexual natural. Entonces tenían que recurrir por una serie de enemistades entre machos y hembras a la clonación. Entonces, Parkes, en uno de sus libros, nos dice lo siguiente. Recuerdo muy bien esta primera impresión, esta dolorosa sensación de aplastamiento y asfixia. Mi espíritu estaba vacío e invadido de incertidumbre. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Qué misión me habían asignado al encarnar en este cuerpo angustiado al borde de la asfixia? Totalmente aturdido, abrí los ojos y observé la matriz artificial en la cual estaba depositado. Según todas mis evidencias, mi cuerpo había llegado a su final, a su culminación. A su culminación se refiere al nacimiento, o sea, que ya se había gestado. Fíjate, Iván, estos seres salían de estas matrices completamente adultos. O sea, no había ningún proceso de infancia o de adolescencia, ¿no? Y añade, el propio Parkes añade en otra parte, aclaramos que China Bull significa de forma genérica toda esta raza de lagartos, de reptilianos, y dice: los China Bull sabían cómo programar los genes de un individuo para darle tal o cual carácter o fisionomía. Podían determinar por adelantado e incluso programar como un ordenador la estructura del conocimiento del espécimen que estaban fabricando. Para ello, utilizaban cristales y particularmente diversos tipos de cuarzos.
pero no puedo decir más sobre esto porque me opongo a estos procedimientos que ahora me parecen totalmente inmorales. La historia que relato está llena de manipulaciones genéticas y sé muy bien hacia dónde condujeron a los Jin Abul y sobre todo a la especie humana. Y bueno, pues también os puedo mostrar una imagen muy interesante del Antiguo Egipto. Concretamente está en la tumba de Tutmosis III, en el Valle de los Reyes, donde podemos ver lo que parecen 3 matrices artificiales, y en la parte superior podemos ver, al lado de cada serpiente, una especie de óvulo que parece estar gestándose. Esto que nos has comentado me recuerda mucho a la película Matrix, a esos tanques donde estaban las personas creciendo y de alguna forma, bueno, siendo alimentadas por sustancias que iban directamente a su organismo. Es algo muy curioso cómo pueden fabricar, y también me recuerda a una actitud militar, poder tener unidades listas para poder combatir, algo también muy curioso. También hay que decir a la gente que obviamente podemos estar ante mentiras mezcladas con verdades, y más cuando hay cargos en la opinión pública. Por eso siempre hay que tener pies de plomo y tener toda la información, no creerse nada y creérsela al mismo tiempo. Creo que eso hay que indicarlo siempre que hablemos de estos temas. Bueno, yo creo que ellos no necesitan siquiera sacar sangre si quieren reproducir un clon de ti. Pueden absorber pues, cualquier tipo de células. Muchas veces, esto nos lo contaba el investigador norteamericano Bud Hopkins, especialista en abducciones, ya fallecido, gran investigador, que desde luego dejó un gran hueco dentro de la ufología. Él decía pues, que casi todos los abducidos, más del 90% de abducidos, presentaban marcas en la piel. Él las llamaba las marcas de cuchara, porque parecía como si con una cucharita te hubiesen extraído una capa de células cutáneas. Simplemente con eso, Iván, pueden perfectamente realizar un clon de ti. Ahora bien, si sacan sangre, yo desconozco hasta qué punto pues, eso les sirve también incluso como alimento, porque la sangre está muy vinculada con todos estos rituales antiguos de matanzas de animales, etcétera, en donde siempre el elemento es la sangre. Y la sangre parece que no solamente es ADN y proteínas, etcétera. Está ahí a un tipo de energía que aún no ha sido quizás cuantificada o mesurada. Yo creo que es de tipo energético y eso pueda de alguna forma alimentarles, ser como un sustrato vital energético importante, ¿no? Entonces hay muchos casos en los que la persona ha sido comprobado que ha perdido pues bastante cantidad de sangre, con lo cual yo no creo que necesiten tanta cantidad si quieren sacar algo de ADN. Muchas veces yo creo que la aprovechan para alimentarse o alimentar algún tipo de entidad que ellos necesiten pues alimentar, ¿no? Entonces, bueno, parece como que a veces el ser humano se convierte en una especie de ganado, ¿no? Una especie de animal, como los cerdos, que aprovechamos prácticamente todo de ellos, ¿no? Incluso la grasa. Entonces parece que dentro de las abducciones hay muchas cosas que no tienen lógica desde un punto de vista médico, desde un punto de vista científico. Ahí parece que se están aprovechando de algo más que la parte de estudio, de ADN, de fisiología, etcétera. Hay casos en los que les sacan incluso líquido cefalorraquídeo de la espalda. Ya me dirás tú, todo esto, ¿qué finalidades tiene? También hay que mencionar que las mutilaciones de ganado es un misterio que, bueno, siguen produciéndose, los periódicos van mostrando a los ganados, pero que al fin y al cabo también se extrapola a las personas y hay casos de mutilación de personas. Pero bueno, una de mis teorías es que en vez de extraernos algo, nos están introduciendo. Nos introducen una serie de modificadores del ADN para que de una forma muy tenue el humano se convierta en un extraterrestre o parecido a ellos. Es decir, nos hibridan poco a poco y durante los años nos estamos haciendo como ellos para de alguna forma invadir el mundo. Bueno, esto suena muy de película, pero no sé si me entendéis. Es como que están poniendo una sustancia para ir hacia allá en el paso evolutivo. Sí, Iván, tiene muchísimo sentido lo que acabas de decir.
Absolutamente, porque cuando hay tantos casos en los que descubrimos que han abducido ya al bisabuelo, al abuelo, al padre, luego al hijo otra vez, el nieto, van haciendo un seguimiento generacional de ese individuo, de esos individuos. Entonces dices, y todo eso, claro, quizás es porque son portadores de algún gen que les interesa ir experimentando. Pero, ¿por qué no pueda ser la posibilidad de que ya vayan introduciendo algo, además de sacarnos, además de extraernos, nos metan algo para transformarnos? Esta es una hipótesis muy interesante y que probablemente vayan viendo cuál es el fruto de esa modificación que están haciendo, vayan haciendo un seguimiento. Hmm. Hablando del ADN, hay un profesor japonés, no me acuerdo del nombre exactamente, creo que era de apellido Change, que estudiaba en el proyecto Genoma Humano. Y llegó a decir, jugándose su prestigio, que dentro del ADN humano, de ese 97% de ADN basura, habían mensajes como una especie de número de serie de los creadores, que él se remonta a extraterrestres. ¿Tú crees que en el genoma humano, en ese proyecto genoma, no se nos está ocultando esta clase de cosas? Bueno, ya me remito a los propios descubridores de las dos hélices del ADN, Francis Crick y James Watson. Ellos ya lo dijeron. Watson quizás un poco más tímido, más reservado. Crick no, Crick lo decía abiertamente. El ADN no ha surgido de la sopa primigenia, es absolutamente imposible. Eso es tal como creo que era Fred Hoyle, el gran físico Fred Hoyle, ya decía también que eso. Considerar que el ser humano era obra de algo caprichoso, casual, era como decir que un torbellino de un huracán descomponía las piezas de un avión y las volvía a montar pieza por pieza. O sea, era algo que se excluía totalmente de los patrones que nosotros conocemos. Entonces, partiendo de esa base, pues yo creo que está prácticamente hoy en día probado y que sobre todo hay muchísima información que muchos genetistas manejan, que no se está dando a conocer. El ADN basura yo creo que es el cajón desastre, ellos saben perfectamente que no es nada de basura, está codificado. Y dentro de esa codificación probablemente haya algún tipo de resorte que yo creo que está en relación con ciertos ciclos cósmicos, porque yo he estudiado astrología muchos años, lo he dicho muchas veces, y siempre he sido muy consciente de las fuerzas cósmicas, las fuerzas de los cuerpos celestes, y creo que de alguna forma alguien hace miles de años nos creó, nos programó nuestro ADN para que se activaran ciertas hebras. Se dice que hay 12 hebras en realidad. Yo creo que eso sería parte de ese ADN basura. Oficialmente tenemos dos. Bueno, al principio parece un hecho, pero desde luego podría haber un total de 12 que se tendrían que ir activando. Yo creo en eso, yo creo que estamos constantemente, de alguna forma, influidos, interactuamos con ciertas fuerzas celestes, cósmicas, y que hay algo que va a hacer en un momento dado de la historia que se active todo esto. Yo estoy convencido. ¿Y activarse para qué? Pues probablemente para que el hombre sea, digamos, ya alcance el estado por el cual ha sido programado, que es alcanzar una visión completa sobre sí mismo, quién es y de dónde viene. Y alcanzar un estado supremo en el que se ponga de manifiesto la máxima eficiencia de todos sus potenciales psíquicos, emocionales y espirituales. Hmm. Tú lo has dicho a la hora de poner en la misma oración ADN y programación, porque parece que el ADN es una máquina perfecta que la naturaleza podría haber conseguido, pero también otra hipótesis es que hubiera sido fabricado y diseminado por todo el espacio y creando vida. La teoría de esas esferas de Kersdorp que se encontraron en África y que serían las esferas que germinaron la vida. Es una teoría. La verdad es que esa activación del ADN, bueno, no sé nada al respecto, pero podría ser, ¿por qué no? Claro que sí, podría ser, algún tipo de maquinaria que con esa conjunción, ya sea por la alineación de los planetas, como algo parecido que pasó el 2012, el 21 de diciembre, podría estar en camino. David, ¿nos podrías dar una conclusión sobre este tema para finalizar?
Bueno, yo pienso que el ADN es algo que está más allá de la tercera dimensión. Es bastante difícil para mí aceptar, primeramente, que haya surgido, desde luego, de forma casual, eso por descontado, pero más allá de eso, incluso pensar que nos hayan creado otros seres, el germen del ADN, me estoy refiriendo. O sea, yo defiendo que ha habido estos Anunnakis, estos dioses antiguos, que nos han manipulado el ADN y nos han, de alguna forma, hibridado. Somos mestizos, ¿vale? Nos han mestizado, mestizaje. Pero la fuente de ese ADN, yo estoy convencido de que ni siquiera puede haber sido creado por seres inteligentes, digamos, en un laboratorio. Pienso que el germen del ADN humano, el germen de la vida, de la consciencia, eh, tiene que ver más con dentro de unos parámetros de la metafísica que desde luego nosotros ahora no podemos comprender. Yo, por ahora, no me satisface ningún tipo de explicación científica de que haya podido ser creado con las manos de un ser, por decirlo así, dentro de un laboratorio. Me parece tan sumamente complejo las cadenas del ADN, la estructura del ADN, tal como decía Francis Crick. Aquello es algo, es una obra de ingeniería divina. Así lo dijo en más de una ocasión. Eso, para mí, es mágico. No encontramos por ahora las herramientas conceptuales para entender cómo ha podido crearse el ADN. Es algo maravilloso. Cualquier persona que busque en esta biblioteca de Alejandría, que es Internet, va a encontrarse con la cosa más increíble, más grande, más vasta. Yo creo que es algo como el micro y el macrocosmos, ¿no? El ADN es algo así como una reproducción del universo, es algo increíble. Yo creo, sinceramente, que por la vía de la tercera dimensión, por la vía incluso, me atrevería a decir, científica, es algo que ya está más allá. Creo que ha sido creado por seres muy avanzados, pero de luz. Seres de otro plano muy Es elevado. posible que el ADN, el cuerpo, la materia, sea el vehículo de la consciencia, del alma, del espíritu, llamarlo como queráis. Y esa alma, ese espíritu es algo que a lo mejor no puede ser fabricado, sino que el espíritu, la mente, es solo uno y nosotros somos fragmentos de esa mente, fragmentos que podemos conocer esta dimensión gracias a ese ADN. Es posible que seres mucho más evolucionados estén creando ADN, usuarios, materia, para coger esos fragmentos de conciencia de la gran conciencia y crear civilizaciones? Yo creo que sí, y además en Egipto esto se decía con el hermetismo, ese el todo hermético que forma parte de todo lo que existe y no existe, y que de alguna forma podemos acceder y adentrarnos en este plano. David, vamos a terminar ya el videoprograma. Si quieres, puedes contarnos algo. No, simplemente añadir pues, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una fuente original que yo creo ha gestado esas formas de vida, esos ADNs, diferentes ADN, pero que luego ha habido una serie de entidades que lo han manipulado para crear vida, para crear estos mestizajes. Pero la fuente original, desde luego, no creo que se pueda explicar de forma convencional. Exacto, yo opino exactamente lo mismo. Y bien, llegando a este punto del videoprograma, te doy las gracias nuevamente por estar con nosotros. Y estoy muy contento de que estés aquí, como siempre, Gracias, David. amigo. Igualmente, de verdad. Y nada, aquí acabamos, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.